Rusia está preparada para reanudar el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal Europa, que se detuvo anteriormente por razones políticas, dijo el pasado 26 de diciembre el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, a la agencia de noticias estatal rusa TASS. El mercado europeo sigue siendo relevante, ya que persiste la escasez de gas y tenemos todas las oportunidades para reanudar los suministros. Por ejemplo, el oleoducto Yamal Europa, que se detuvo por razones políticas, sigue sin utilizarse, dijo Novak. Además, acotó que hay un aumento en la demanda de gas ruso desde Europa. Rusia ha estado en un enfrentamiento energético con Europa desde que invadió Ucrania en febrero. En mayo, solo 44 horas después de que Ucrania redujera el flujo de gas natural a través de su territorio hacia Europa, culpando a la interferencia de las tropas rusas, Gazprom detuvo los suministros a través del gasoducto Yamal Europa, que atraviesa Polonia y dejó de enviar gas a un distribuidor en Alemania. Según la agencia estatal de noticias RIA, Gazprom se vio obligada a suspender los suministros debido a las sanciones impuestas a su empresa matriz Europol Gas. En diciembre, el suministro de gas de oeste a este de Alemania y Polonia también se detuvo temporalmente, cayendo a cero, informa TASS. La apuesta de Hungría por Rusia le sale cara y paga el gas hasta un 8% más caro. Hungría ha pagado un 8% más caro el gas ruso de lo que le habría costado en el mercado europeo el pasado octubre. Unos sobrecostes que surgen a pesar de la promesa de Moscú que había pactado suministrar por la quinta parte del valor comerciado en Europa. Según los datos oficiales de la Oficina Central de Estadísticas Húngara, KSH, en octubre de 2022, Hungría pagó a Gazprom un precio de 2.493 euros por 1.000 metros cúbicos, un 8% más que la media del precio del gas natural en el mercado de referencia para Europa. Está haciendo tanto calor que apenas está quemando gas. La Unión Europea apenas ha gastado el 17% de sus reservas de gas desde que comenzó el invierno. Los tanques siguen llenos al 83%, una situación plácida y cómoda que dista del escenario catastrófico imaginado meses atrás. Alemania, el país más vulnerable de entre todos los grandes estados de la Unión, apenas ha quemado el 12% del gas almacenado durante la recta final del 2022. El motivo es que hace calor. Se vivió una de las navidades más cálidas. En España, los termómetros han superado los 20 grados en algunos puntos del país, mientras que en Europa la temperatura de calefacciones, cuya inauguración informal se remonta todos los años al 20 de octubre, se ha retrasado ante la oleada de buenas temperaturas. Junto al calor, el rápido aprovisionamiento de reservas durante los meses del otoño ha facilitado la relajación actual. A principios de octubre, España tenía sus tanques al 99%. La Unión se había propuesto llegar a noviembre con todas sus reservas al 80%. La mayoría de los estados habían cumplido con su objetivo ya en octubre, si bien aquel dato estaba condicionado por la escasa demanda veraniega. En octubre, las previsiones eran igualmente positivas, hundiendo el precio hasta un 70%. Estados Unidos ya es líder mundial en exportaciones de gas. En contraposición con Rusia, Estados Unidos se presenta como el mejor aliado de Europa en materia energética. Lo que se deja de importar por un lado se hace ahora por el otro. Del cierre de los grandes gasoductos hemos pasado a la creación de nuevas líneas regulares por el Océano Atlántico que envían el gas natural licuado a través de buques metaneros. Las exportaciones de gas de Estados Unidos están batiendo récords. Tal es así que ya exportan más de 60.000 BCM. Para hacernos una idea, antes de 2015 sus exportaciones eran prácticamente nulas y ahora han igualado a Qatar como el mayor exportador de gas a nivel mundial. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle me gusta.